Seguimos en esta tertulia de este miércoles 4 de agosto de 2021 con Agustín Iturralde, Teresa Herrera, Leonardo Costa y Gabriel Budiño. Vamos al otro tema que estaba previsto para hoy. El gobierno dio detalles este lunes del programa de atención a la primera infancia que está previsto en la rendición de cuentas y que incluye el llamado bono crianza de 2.500 pesos mensuales que se entregará a 65.000 hogares vulnerables con niños de 0 a 3 años. En la conferencia de prensa hablaron la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, que estuvieron acompañados por el presidente de la ANEP, Robert Silva, el titular de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, de ACE, Leonardo Cipriani, y el presidente del Instituto del Niño y del Adolescente, del INAU, Pablo Abdala. Arbeleche destacó que la iniciativa implica el abordaje integral y articulado entre varias instituciones estatales y supone un presupuesto extraanual de $50 millones. Por las características del programa Primera Infancia y por los montos que he mencionado, este programa constituye un hito histórico en el apoyo a las políticas sociales. La ministra agregó que esto no será un apoyo transitorio, sino que se mantendrá en el tiempo. Por su parte, el ministro Lema dijo que los principales lineamientos se enfocan en los niños de entre 0 y 4 años de edad que vivan donde se concentran los mayores niveles de pobreza y las familias disponen de menor protección social. Otras líneas, además de el aporte monetario de 2.500 pesos, se trabaja en el desarrollo de incentivos para que el monto que confirma el bono se utilice en elementos que ayuden a mejorar la crianza de los niños. Y señaló Lema además que el bono será complementado con diferentes acompañamientos. Habrá, por ejemplo, un seguimiento del trabajo en los hogares con menores de hasta 3 años, a los efectos de lograr una mejora en las decisiones que toman las propias familias. Y se usará además la teleasistencia para complementar el trabajo presencial. Bueno, ¿cómo vieron este anuncio? ¿Qué les pareció? ¿Qué expectativas tienen? Gabriel. Lo primero es destacar la importancia que tiene este tema, ¿no? Y la necesidad de que haya políticas de Estado que tengan continuidad y que no estén en discusión. Es decir, que no esté en discusión la necesidad de trabajar en primera infancia, de encarar esta situación que es crítica para el futuro de esas personas, pero para el futuro del país, ¿no? Es decir, la pobreza suele pegar en Uruguay principalmente a los más jóvenes, a los más pequeños, a los más a mujeres, a gente del interior. Y eso es significativo para encarar lo que pase después, digamos, ¿no? Es decir, y son daños que se producen en las personas que no se resuelven después. Es decir, que son completamente irrecuperables. Entonces, eso me parece como lo primero. Y después sobre la medida en particular, uno puede empezar a tener algunas dudas o cuestionamientos. Y el primero es que hay muy poca información. Estamos hablando de que se solicitan $50 millones en la rendición de cuentas, pero no se presenta información del programa. Es decir, lo que sabemos hoy es en base a prensa y en base a la conferencia de prensa en particular de los ministros y de la ministra, pero no de un programa claro en eso. Y además de eso hay una ley de primera infancia, infancia y adolescencia que está en curso y pendiente de aprobación, que debería contextualizar estas cosas, ¿no? Es decir, porque si no quedamos simplemente en un bono. Además, en particular, Héctor Fiorita hacía un cálculo que me pareció muy llamativo, que era que si tomamos estos 2.500 pesos por 65.000 hogares y lo anualizamos, quedan $43 millones y se están solicitando 50. Entonces uno se pregunta también, o se preguntaba Fiorit, y creo que me puedo sumar a esa pregunta, de que se necesitan fondos para hacer el otro conjunto de medidas que están mencionadas, de acompañamiento, de seguimiento y de apoyo a estas familias, que es importante. Y lo último que tiro... Sí, todo lo que tiene que ver con ampliación de la oferta educativa y los cuidados en primera infancia, decís, por ejemplo.
y además explícitamente dicen que van a involucrar, además del MIDE, al INAHU, a ACE, a ANEP y a Vivienda, y todo eso tiene costo en el Estado, no es gratuito, digamos, la posibilidad de generar acciones nuevas, concretas sobre esos temas. Me quedo con eso en esta primera ronda, pero después quería reflexionar algunas cosas más, pero así intercambiamos un poco más antes de avanzar. ¿Quién sigue? Teresa, dale. Yo algunas de las cosas que iba a decir ya las dijo Gabriel. Primero, saludar que se esté destinando plata para primera infancia, que bueno, eso nadie está en desacuerdo con eso. Recién en la entrevista que hacía Emiliano al senador del Frente Amplio decía que el Frente eso lo iba a votar, obviamente. Yo me ocupé de averiguar con Cristina Lustenberg, que es la autora de la Ley de Garantía para Infancia y Adolescencia, que lamentablemente viene bregando con esto desde el gobierno anterior, ¿no? Uh-huh. Vamos a decir las cosas como son. Y ella es diputada del Frente. Que me ocupé de preguntarle a ver qué más podía saber sobre esto, porque bueno, reconociéndola como persona, una de las personas más informadas del país y más preocupada por este tipo de temáticas, y ella me dijo que había tenido varias reuniones, me dijo que bueno, que están trabajando en que la ley, después que termine la rendición de cuentas, aparentemente se aprobaría, y eso es de alguna manera lo que uno tendría que pensar que es necesario, es decir, que recién Gabriel hacía referencia al tema de cómo tenemos que pensar en políticas de Estado, ¿verdad? Esto, este planteo me preocupa un poco cuando las actitudes son como refundacionales, ¿no? Uruguay crece contigo fue un excelente programa, ni se lo menciona, aunque hay muchas cosas de las que se están planteando ahora que son iguales a Uruguay crece contigo. Como así en su momento tampoco se reconoció lo que son los CAIF y lo que significan los CAIF en la política de primera infancia. Entonces me parece que el país necesita, cuando tenemos, 65.000 niños que están debajo de la línea de pobreza, y además intervenciones más integrales, por eso yo creo que lo del programa es muy importante, y voy a tirar un solo dato más. El 95% de las tarjetas, tanto sea las de lo que tiene que ver con asignaciones familiares, como con la TUS o todo lo demás, son cobradas por mujeres. ¿Por qué? Porque en realidad, en esos hogares con necesidades básicas insatisfechas, donde están estos 65.000 gurises, en su inmensa mayoría son hogares monomarentales, es decir, hogares con jefa de familia, mujer que está sola bregando con los gurises. Entonces me parece que, por ejemplo, cuando dicen vamos a hacer un seguimiento por teléfono me parece que hay cosas que tenemos que tener claras, uh-huh, como se necesitan intervenciones muy integrales, programas muy integrales y políticas de Estado. A eso me quería referir. Es decir, bienvenida sea la preocupación, bienvenidas sean las asignaciones de recursos. Creo que hay que reconocer lo que ya se hizo para atrás y tratar de avanzar y seguir acumulando. Y creo que las leyes integrales en esto son importantísimas. Agustín, porque Leonardo creo que, no sé, a mí me aparece y me desaparece, pero a ver si... pero ahora lo tenemos de vuelta. ¿Lo tenemos de vuelta? Leonardo perdón que no los veía hoy, ni Agustín ni a Leo. Tuve un pequeño problema técnico. Ahí ya está, solucionado. Che, no, yo comparto bastante, creo que es un tema, no quiero repetirnos en la importancia del tema, ¿no? En pocos temas hay tanta evidencia contundente del impacto de la inversión, ¿no? Invertir en los niños chicos de 0, en las mujeres embarazadas y en los niños de 0 a 3 años, tiene un impacto muy determinante en lo que esos niños van a lograr después, 10, 2 años después en el sistema educativo, 18, 20 años después en el mundo laboral, en materias de agresividad, en muchos temas. Realmente es una inversión muy redituable, pero muy a largo plazo. Ningún gobierno va a ver el resultado del retorno de esa inversión, para usar términos financieros, en su periodo, sino que va a poner plata ahí. Los niños no votan, Agustina. Y además que los niños van a poner dinero ahí que, bueno, algún día a la sociedad le volverán. No falta tanto, ¿no? Con lo rápido que pasa esto. Y recordar que Uruguay es un país con un gasto totalmente enfocado y sesgado a los viejos. Y en esto siempre es lindo decir que hay que gastar más a los niños. Y en eso estamos todos de acuerdo. Lo que no es tan lindo es decir, bueno, ¿cómo acomodamos un poco y desesgamos el gasto de los viejos? Y bueno, eso se llama reforma previsional. Y estos días salió algún artículo en algún medio
y alguna encuesta de opinión pública diciendo que, pero la encuesta es información, ¿no? Pero que hay poca predisposición de los uruguayos a elevar la edad jubilatoria y alguna columna un poco más elaborada diciendo que no había que subir la edad jubilatoria. Bueno, no se puede todo. Acá hay que mirar la realidad que hay y sincerarnos. Y con la expectativa de que en Uruguay parte de la reforma de la seguridad social va a ser elevar la edad jubilatoria, y eso es parte de esto. Aunque parezca que no tiene nada que ver, tiene que ver. Tiene que ver. Tenemos que en Uruguay lograr gastar más en los niños, y parte de gastar en los niños es no gastar menos, sino racionalizar un poco más el gasto en los mayores, con la lógica manteniendo el capital que Uruguay ha logrado, de niveles de pobreza muy, muy bajos a los viejos, que hay que cuidar mucho ese logro que tenemos, 1,5% o 2% entre los mayores de 65 años, eso es muy bueno, hay que cuidarlo, pero creo que hay maneras razonables de cuidar eso, pero pero no seguir con lo que ha sido en los últimos años, fruto también del mecanismo de ajuste de las jubilaciones en este país, que está en la Constitución. Eso es una cosa de locos, que es culpa de todos los partidos que lo apoyaron, menos Jorge Valle, que antes que Neco me corrija, que menos Jorge Valle, todos los políticos de primera línea apoyaron una cosa que creo yo que es un disparate, y que implicó que el sistema jubilatorio, sin que nadie le asigne, reclame más y más y más recursos, y los niños están pichuleando algunos milloncitos para arreglar algunos problemas graves. Perdón la introducción un poco maga. Creo que es un muy buen programa. Creo que, a pesar de esta deuda histórica, yo iba a decir algo parecido a lo de Teresa, pero mirándolo del otro lado, mirándolo un poco más positivo. Creo que hay una construcción de muchos gobiernos en este tema, si bien no hubo una priorización presupuestal, y eso creo que es lo que falta. Sí es verdad que, bueno, los CAIF son de la década de los 90, o fin de los 80, no me acuerdo exactamente. 90. Uruguay crece contigo, es una política muy buena de los gobiernos del Frente Amplio. Creo que esto viene a sumar, y ni el Frente Amplio sacó los CAIF, ni este gobierno está planteando sacar Uruguay crece contigo. Pueden haber énfasis discursivos de, bueno, esto es lo que yo pongo, esto es mi impronta. Creo que parte de eso es saludable, parte de eso es lo que está bien, parte de eso es el juego político, mientras que no esté ese espíritu refundacional de, bueno, arrasa con lo anterior, que no creo que sea el caso. Lo que pasa es que la ministra sale con frases del estilo otras medidas calificadas como inéditas, un hito en la historia de las políticas sociales. Me parece que ahí se les va un poco de la mano, digamos, ¿no? A ver, Leonardo. Yo iba también por el lado que Agustín me robó parte del discurso. O sea, yo creo que esto es una apuesta a la generación jóvenes en un país en donde todo el gasto social está para las clases más altas, y en los sistemas jubilatorios un casi esquema de Ponzi implícito por parte del Estado, como es el BPS. Pero bueno, yo creo que la historia del apoyo a la niñez son las asignaciones familiares de los años 40. Y después cada gobierno ha tratado de poner otro nombre a algo que en definitiva fue un muy buen invento, que era la contribución que el Estado hacía por cada niño que iba a la escuela, que fue una política no asistencialista, basada en una época de los años 40, obviamente, y no necesariamente aplicable a este momento de la historia del país. A mí me parece sí que es importante que esta política sea a cambio de algo, quiero decir, con ciertas obligaciones de parte de quien la recibe, sea CAIF, sea escuelas o lo que sea. Entonces me preocupa mucho las políticas asistencialistas, porque en el fondo tienen efectos económicos contrarios a lo que se busca, como puede ser, por ejemplo, un aumento desmedido de la natalidad, como ha pasado con algunos sistemas jubilatorios, de apoyos a la niñez. Ahora, más allá de eso, y sin saber los detalles de cómo se va a hacer, me parece que... Sí, todavía no están, ¿no? Las contrapartidas, o sea, se ha señalado que sí va a tener, pero no se tienen los detalles, ¿no? De qué se va a pedir de contrapartida. Pero más allá de eso, me parece que en la presentación esté presente el INAU, que esté presente el CODICEN, que esté presente el MIDES, de alguna manera le puede estar dando una impronta de que esto, ojalá que así sea, es un análisis integral del tema. Y sí, yo te acuerdo que esto no es inédito en el sentido de que históricamente el país ha hecho un esfuerzo menor, creo yo, por la niñez en relación a otras generaciones. Lo que sí me parece destacable es que de pronto mucha gente podía tener un preconcepto de que este gobierno no iba a hacer eso. Uh-huh. Y eso me parece que quizás a lo que se refiere la ministra, como diciendo, para nosotros esto también es prioridad, y eso me parece muy, muy importante. Sí, yo puedo decir esto en las contraprestaciones. Yo estoy de acuerdo con las contraprestaciones, yo creo que los niños tienen que ir a la escuela, pero también tenemos que entender que eso implica acompañamiento, por eso a eso me refería con las políticas integrales, ¿no?
Es decir, hay situaciones muy complejas, esto se mezcla con el tema de la vivienda, con el tema de que el desempleo y el menor salario está por el lado de las mujeres, y ya hemos visto claramente cómo los números son muy claros en cuanto a que estas criaturas están mucho más en manos de mujeres que de varones, que obviamente no asumen sus responsabilidades paternas. Es decir, entonces me parece que está buenísimo, pero yo quiero ver más y quiero ver esto de la integralidad, porque tú, Neco, decías muy bien, sí es cierto, estaban todos sentados en la mesa ayer, pero la experiencia demuestra que les cuesta mucho a las instituciones hacer trabajos interinstitucionales. La experiencia demuestra que cada uno está en su cosa, en su chakra, en su trabajo, en su enfoque, y la interseccionalidad en las políticas públicas sigue costando mucho. Ojalá esto pueda ser una primera instancia para que esa interseccionalidad funcione de verdad, pero eso implica un cambio cultural, no solo, ¿no? Y un cambio institucional importante. Gabriel, creo que vos querías retomar algo de lo que decía Neco respecto a que podía sorprender que este gobierno se abocara a esto. Sí, yo creo que por eso decía al comienzo que es una muy buena señal de que este gobierno, que llega, digamos, al gobierno con un discurso contra el asistencialismo y con varios cuestionamientos desde la oposición de si iba a mantener políticas sociales, haga esfuerzos sobre esta línea y que se convierta, como decía al comienzo, en verdaderas políticas de Estado, que en realidad lo son, como mencionaban tanto Agustín como Leonardo, en cuanto a la historia que tienen estas políticas. También uno se pregunta cuánto hemos fracasado, ¿no? Porque si tenemos asignaciones familiares desde hace tantos años, desde la década del 40, cosas por el estilo, y esto sigue siendo un problema grave, creo que también tenemos que asumir el fracaso de esas políticas, y que se necesita menos refundación y menos crear hitos en la historia de las políticas sociales, como planteaba la ministra, y más articulación real y seguimiento. A mí, cuando se cuestiona el asistencialismo en situaciones tan graves como es el caso de la niñez y la pobreza en Uruguay y las mujeres en Uruguay, y se plantea que se va a fiscalizar que se utilicen elementos que ayuden a la mejora de la crianza de los niños, que se va a esperar que haya una mejora en las decisiones que toman las familias. A mí me da como un poco de cosita, ¿no? Me da como un poco de miedo ese enfoque que le exige a alguien que lo está pasando extremadamente mal. ¿Y cuáles son los elementos que ayudan a la crianza de los niños cuando le das 2.500 pesos a alguien que lo que necesita es comer, básicamente? Y alimentarse relativamente bien o tratar de conseguir un trabajo, ¿no? Entonces, hay que ser cuidadoso con esas contrapartidas, y lo que se precisa sustancialmente más que contrapartidas es el acompañamiento. Ayudar a esas familias a que encuentren sus caminos, acompañarlos de verdad, ¿sí? Y no simplemente pasar lista en la escuela y verificar con la cédula que crucemos base de datos y que sepamos si va o no, y si no va, amenazarlos con sacarles asistencia, ¿no? Lo que precisamos es verdadero acompañamiento. Y ahí es donde la preocupación de Fiorit del monto, digamos, solicitado la rendición de cuentas, a uno le hace pensar que al final van a terminar siendo 2.500 pesos en un bono y que va a haber muy poco acompañamiento. Pero ojalá me equivoque, porque para mí en esto es clave de que no es si el gobierno tiene razón o no tiene razón. Acá apreciamos el éxito de un país trabajando en un tema que es, insisto, desde el comienzo, gravísimo. Y ojalá haya menciones en esos programas a los temas también de embarazo adolescente que también tienen mucho que ver con estas consecuencias que tratamos de resolver, ¿no? Estaba repasando el documento que se presentó cuando se hizo la conferencia, ¿no? Y habla del fortalecimiento y acompañamiento a las familias con estos menores de 0 a 3. Dice: fortalecer programas de acompañamiento familiar a través de visitas domiciliarias y teleasistencia. Tendrán énfasis en el asesoramiento en prácticas de crianza, desarrollo infantil, prácticas alimentarias, controles de salud, articulación con la oferta educativa, acceso a servicios y prestaciones. El Ministerio de Desarrollo Social y ACE coordinarán para llegar a las familias más vulnerables desde el momento del embarazo. Ojalá que sea así, sea así. A mí me parece que, y yo por eso hacía énfasis en el tema de la ley que está
en el Parlamento hace tanto tiempo y que ahora ha sido enriquecida, según me comentaba ayer la doctora Lustenberg, por distintos sectores políticos, no solo por el lado del frente. Ojalá, si se aprueba esa ley, también se aprueben los recursos, porque otro de los problemas que tenemos en Uruguay es que tenemos legislaciones hermosas, pero después a la hora de los presupuestos esas legislaciones, no son acompañadas por los presupuestos acordes. Entonces, y bueno, y estas cuentas que hacía ahora Gabriel también de alguna manera muestran preocupaciones en ese sentido, ¿no? Las políticas... Hola, bueno, sigo yo. Perdón, se cortó. A ver, yo creo que al programa hay que darle un crédito en el sentido de No, sin duda. En la eso intención está bien. Creo que un gobierno que se ha preocupado mucho por el control del déficit fiscal diga que esto es una prioridad, a mí me parece que es una buena señal. Es de las mejores políticas que uno puede hacer en un país, invertir en la niñez y especialmente en esos 65.000 hogares que el programa pretende seguramente llegar. Acá no es solo la pobreza, acá hay un tema de marginalidad y quizás los problemas más graves que tenemos es tratar de revertir esas tendencias que existen en la marginalidad. Y me parece que, más allá de los titulares y todo, creo que es una buena iniciativa, es un buen gasto que está haciendo el Estado, o que va a hacer el Estado a través de la iniciativa del gobierno. Y bueno, y habrá tiempo para evaluarlo y eventualmente, y ojalá que sea para decir fue un buen programa y no para criticarlo. Agustín, lo último. Sí, poniendo un poquito de cifras a esto, ¿no? A ver, hoy en día la asignación familiar, una familia, una persona, un hogar monoparental que tiene, o como sea, un niño menor de 0 a 3, recibe algo así como 1.900 pesos de asignación, 1.900 y pocos pesos de asignación familiar. Estos 2.500 pesos más obviamente es muy poco dinero, pero con respecto a lo que recibe es un aumento importante. Y la novedad que creo que es lo que hay que ver, que creo que eso es muy pertinente, cómo se articula, es cómo ese acompañamiento y cómo esa propuesta de ir llegando el contacto, que no sé si llegarán al 1 a 1 a cada hogar, pero por lo menos a una buena cantidad de estos hogares, con menores de 3 años, con vulnerabilidad, según el índice de carencias críticas, que es como se seleccionan los que reciben asignación familiar, que es a quien se les está dando este refuerzo, la asignación familiar es para donde hay menores y esto es un refuerzo especial para donde hay menores de 0 a 3, entendiendo como focalizando la política en un lugar donde claramente es muy estratégico y agregándole ahí el tema interinstitucional, el acompañamiento cuerpo a cuerpo. Bueno, vamos a ver cómo demos la carta de crédito, cómo funciona, pero creo que es una apuesta interesante. Y que capaz que en vez de, no hay ley, pero aparecieron recursos que no son pocos considerando lo focalizado de la población que se está atendiendo, y después ojalá haya una ley marco, que se le ponga marco, pero en buena medida pasó un poquito al revés de lo que pasa otras veces, que se hacen leyes muy bonitas pero que no tienen financiamiento. Acá hay un financiamiento concreto, puntual, para una política, pero hay, y creo que corresponde saludarlo y esperar que funcione lo mejor posible. Estaba mirando algunos mensajes de los oyentes, hay algunos medios escépticos. Isabel, por ejemplo, dice: realmente parecería que desconocen la realidad de la pobreza, tendrían que ir para ver de verdad. Ese dinero se agota en leche y pan para un mes, pero además son personas que no tienen recursos culturales para su mejor desarrollo. La marginalidad implica mucho más y me consta que ningún programa ha llegado a cubrir la totalidad de esas necesidades. La idea de esto, el acompañamiento la idea es sesgar el gasto de estos 2.500 pesos, es que el acompañamiento, los mensajes de teléfono que pueden sonar un poco raros, pero hay algún experimento muy interesante de cómo cambian algunas prácticas de controles de niños, etcétera, haciendo recordatorios con SMS. La idea de eso es ir sesgando el gasto hacia temas de primera infancia, ¿no? Y que el acompañamiento y que ese tipo de políticas ayuden a sesgarlo. Obviamente las necesidades de alimentación son lo primero y nadie puede esperar que no tenga en buena medida ese fin, que no tiene absolutamente nada de malo, todo lo contrario. A ver, a mí me parece que hay dos cosas acá que señalar. A veces los oyentes son muy agresivos, ¿no? Señalar que los 4 que estamos acá no conocemos lo que es
la situación y lo que son esos barrios y lo que son, bueno, en mi caso personal no lo acepto, o al contrario, trabajo muchísimo en esos lugares y conozco de primera mano y cuerpo a cuerpo lo que es esto, sin ser yo quien trabaja cuerpo a cuerpo, pero cuando hago una investigación digo voy a terreno y bueno, y además muchas de mis compañeras y colegas, trabajan todos los días en esos lugares, ¿no? Entonces, me parece que justamente lo que estamos planteando, por lo menos desde mi planteo, es la necesidad y la integralidad, porque los problemas son múltiples y las vulnerabilidades son múltiples. Y hay vulnerabilidades educativas, laborales, de vivienda, de todo tipo, por supuesto. Entonces, bienvenidos los 2.500, si sirven para el pan y la leche de los gurises de todos los días, para que esos gurises el día de mañana no tengan un hándicap por estar desnutridos o cosas por el estilo, bárbaro. Políticas integrales son muy necesarias y son un debe muy grande todavía. Ya venimos enseguida para el último bloque. Se vienen los telegramas.